We're back and continuing with the world lead and asking questions about what happened in Venezuela over the weekend and what happens now. White House Deputy Chief of Staff for Policy Stephen Miller joins us now. Stephen, thanks so much for joining us. So a source briefed on the Venezuelan operation told me that a handful of American troops sustained bullet and shrapnel wounds, but none are life-threatening. Can you share with us how serious any injuries to American service members might be, and also any information you can tell us about any Venezuelan civilian casualties? Algunos acontecimientos no solo alteran la agenda del día, sino que también cambian la forma en que operan las instituciones. El 5 de enero de 2026, un memorándum interno presentado ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sacó a la luz indicios de interferencia directa de la presidencia en decisiones administrativas relacionadas con contratos federales y nombramientos estratégicos en el Departamento de Justicia. El documento, aún bajo secreto parcial, fue redactado por técnicos de la Oficina de Ética Gubernamental y circuló entre los líderes de ambos partidos antes de cualquier declaración pública. La reacción inmediata fue la convocatoria discreta de reuniones paralelas entre miembros del Congreso y representantes de organismos de control. Aunque no se emitió ningún comunicado oficial esa semana, el contenido preliminar del material fue suficiente para activar mecanismos internos de verificación en los tres poderes. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. En los días siguientes, la prensa especializada tuvo acceso a registros que apuntaban a una escalada de actos ejecutivos dirigidos a instituciones con un historial de actuación crítica hacia la política federal. Un decreto publicado sin consultar previamente a la Fiscalía General revocó los acuerdos con centros universitarios vinculados a investigaciones sobre gobernanza fiscal. La justificación formal apuntaba a la necesidad de un reajuste presupuestario, pero los documentos adjuntos sugerían que la medida se había preparado tras la publicación de informes que asociaban a miembros del gabinete con prácticas de favoritismo en las licitaciones. Paralelamente, las modificaciones normativas redujeron los requisitos de cualificación técnica para los puestos de comisión en las agencias reguladoras, lo que permitió el nombramiento de asesores directamente vinculados a la campaña presidencial de 2024. En el mismo periodo, organizaciones civiles presentaron denuncias ante el Consejo Nacional de Ética Pública cuestionando la destitución de fiscales responsables de investigaciones contra empresas asociadas a contratos públicos de alto valor. En al menos 2 casos, las destituciones se produjeron tras manifestaciones técnicas contrarias a la ejecución de obras financiadas por enmiendas del relator. La ausencia de una justificación formal en las órdenes de destitución acentuó la percepción de una interferencia directa del Ejecutivo en la estructura del Ministerio Público. Técnicos que hablaron bajo anonimato relataron dificultades crecientes para mantener rutinas de investigación independientes ante la presión institucional ejercida por sectores vinculados a la Casa Civil. Consejos profesionales de diferentes áreas también comenzaron a reportar movimientos anormales. El Consejo Federal de Ingeniería y Arquitectura notificó al Congreso la revocación de un acuerdo de cooperación con el Departamento de Infraestructura responsable de la supervisión de las obras federales. La cancelación, realizada sin consulta previa, se produjo días después de que el organismo publicara un dictamen técnico en el que se criticaba el ritmo de ejecución de los proyectos emblemáticos anunciados por el gobierno. En respuesta, el Ejecutivo alegó una reestructuración administrativa sin presentar un cronograma de sustitución de los mecanismos de auditoría técnica. La decisión tuvo efecto inmediato, suspendió el intercambio de información técnica entre las entidades y comprometió la capacidad de fiscalización cruzada de las obras públicas. En las agencias de seguridad institucional, los cambios en la rutina de transferencia de datos al Congreso comenzaron a producirse sin previo aviso.
La información que antes se enviaba semanalmente a las comisiones de inteligencia fue reclasificada como confidencial por nuevas disposiciones internas. En al menos una ocasión, los senadores informaron de impedimentos para acceder a documentos relacionados con operaciones conjuntas entre agencias federales y departamentos estatales. Las justificaciones oficiales invocaban riesgos para la seguridad nacional, pero los juristas que analizaron los actos alertaron sobre el uso excesivo y genérico de la cláusula de confidencialidad, lo que comprometería la supervisión legítima del poder legislativo sobre las actividades del Estado. El tema aún espera una decisión de la Corte Suprema sobre el alcance del control del Congreso en contextos de esta naturaleza. Este conjunto de cambios aparentemente inconexos comenzó a ser observado con mayor atención por los especialistas en gobernanza institucional. El patrón identificado no se limita a la emisión de medidas puntuales, sino que revela un desplazamiento progresivo de la capacidad deliberativa de los órganos de control hacia núcleos de decisión concentrados en el Ejecutivo. La consecuencia más visible ha sido la dificultad de los demás poderes para dar una respuesta articulada ante actos cuya legalidad formal se preserva, pero cuya legitimidad democrática es objeto de un debate cada vez mayor. Para quienes siguen de cerca los entresijos de la política institucional, es esencial comprender estas señales tempranas. Es precisamente este tipo de lectura crítica, contextualizada y libre de atajos fáciles lo que pretendemos ofrecer aquí. Si este contenido le parece interesante, vale la pena seguirlo. A partir de ese momento, la atención se desplaza del episodio aislado a la forma en que diferentes instancias institucionales comenzaron a reaccionar o dejaron de reaccionar ante la secuencia de actos producidos por el Ejecutivo. La primera capa visible de esta convergencia institucional se encuentra en la forma en que los órganos de fiscalización interna han sido gradualmente apartados de las etapas decisorias en áreas sensibles. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental, por ejemplo, dejó de participar en la elaboración de dictámenes vinculantes sobre contratos de emergencia tras una reforma normativa promovida por decreto. La medida, aunque jurídicamente defendible, redujo el alcance de la revisión previa y convirtió en consulta facultativa lo que antes era un requisito para la liberación de fondos. Es en este contexto que se comprende el debilitamiento gradual del diálogo entre el poder legislativo y los organismos técnicos. Desde el inicio del nuevo mandato presidencial, la Comisión de Supervisión y Control de la Cámara de Diputados ha informado de dificultades para obtener datos consolidados sobre los gastos extraordinarios autorizados mediante créditos suplementarios. Aunque las transferencias presupuestarias están formalmente documentadas, la falta de detalles sobre su ejecución impide la evaluación independiente de su legalidad y eficiencia. Esto ocurre precisamente en un momento en que se están tomando decisiones estratégicas sin la tradicional mediación de audiencias públicas o consultas a consejos sectoriales. A partir de ahí, lo que se observa es un patrón de retraimiento institucional también en el Poder Judicial. Los tribunales regionales federales han optado por dictar medidas cautelares de escaso alcance, alegando a menudo la ausencia de urgencia, incluso ante solicitudes que cuestionan decretos con impacto directo sobre derechos fundamentales. Paralelamente, las decisiones de mayor envergadura han sufrido importantes retrasos procesales, lo que retrasa la formación de jurisprudencia en temas decisivos. Según un estudio realizado por observatorios independientes, más de 60 acciones directas de inconstitucionalidad presentadas desde 2025 siguen a la espera de que se juzgue su fondo, incluso en casos que implican conflictos federativos explícitos. Esta convergencia ayuda a comprender por qué algunos sectores del Ministerio Público también han registrado interferencias indirectas en sus rutinas.
Tras la reestructuración de varios órganos internos, algunos núcleos de investigación comenzaron a operar con equipos reducidos y menor autonomía para abrir investigaciones. En oficios enviados a la Fiscalía General, los fiscales federales informaron de cambios en sus funciones poco después de iniciar investigaciones relacionadas con fondos públicos vinculados a programas estratégicos de la presidencia. Aunque los cambios se justificaron como parte de una reorganización administrativa más amplia, la coincidencia temporal entre los hechos acentuó la percepción de una desmovilización dirigida. Es en este entorno de reconfiguración donde el papel de las contralorías internas también comenzó a cambiar. En los últimos meses, han aumentado los informes de bloqueo del acceso a datos considerados esenciales para la actuación de los auditores vinculados a los ministerios. Uno de los casos más emblemáticos es el de la Contraloría General de la Unión, a la que se le impidió supervisar in situ la ejecución de acuerdos firmados con municipios bajo intervención federal temporal. La justificación presentada se basaba en normas de bioseguridad y protección de datos, pero los técnicos responsables alegaron la falta de respaldo legal para tal restricción, lo que motivó la apertura de un proceso administrativo aún en curso. Esta limitación no se restringe al Ejecutivo. Algunos parlamentos estatales comenzaron a enfrentar obstáculos similares al intentar obtener información de secretarías vinculadas a programas federales descentralizados. La dificultad de acceso a los datos primarios compromete la supervisión presupuestaria en áreas como la salud, la educación y la infraestructura. En consecuencia, la capacidad del sistema federativo para mantener el equilibrio y la transparencia en las relaciones intergubernamentales también se ve debilitada. La multiplicación de estos impases institucionales, aunque no genere una ruptura formal, pone de manifiesto un grado de asimetría funcional que escapa a los instrumentos tradicionales de corrección. Con la convergencia de episodios administrativos, decisiones judiciales aplazadas y reacciones legislativas ineficaces, el sistema pasa a funcionar en un régimen de normalización progresiva. Actos que antes provocarían reacciones inmediatas de los mecanismos de control pasan a ser absorbidos como variaciones aceptables dentro del margen de maniobra del Ejecutivo. El riesgo, según los analistas, radica en la erosión de los criterios que rigen la actuación pública. Cuando las normas de excepción se reiteran sin una impugnación institucional proporcional, se crean precedentes que, aunque se reviertan en el futuro, dejarán huellas estructurales en la dinámica entre los poderes. La interpretación de este proceso no depende de la adhesión ideológica, sino de la observación funcional. La sustitución de criterios técnicos por lógicas de lealtad política en la ocupación de cargos estratégicos, el debilitamiento de las estructuras de control interno y la dilución de la transparencia fiscal no son acontecimientos aislados, sino señales de un cambio en el ecosistema institucional. Y aunque por sí solos no constituyen una ruptura constitucional, apuntan a un patrón de adaptación estructural cuya reversión requiere un esfuerzo coordinado y tiempo. Dos factores que no siempre están disponibles cuando la erosión es gradual. La comprensión de estas capas solo es posible mediante un seguimiento continuo, atento a las conexiones y a la forma en que los diferentes órganos responden al entorno. Por eso, cada vez es más necesario mantener este tipo de análisis en la agenda. Aquí, buscamos precisamente ofrecer esta visión, sin atajos y atenta a las transformaciones en curso. Si valora este tipo de perspectiva, quédese con nosotros. Según indican diferentes lecturas especializadas, una parte significativa del debate jurídico actual se centra en la diferencia entre la conformidad formal de las decisiones del Poder Ejecutivo y la legitimidad de dichas decisiones cuando se observan en el marco de una democracia que funciona plenamente.
Existen controversias persistentes sobre la idea de que el simple cumplimiento de los requisitos legales es suficiente para salvaguardar la integridad institucional. Los juristas de orientación más restrictiva sostienen que mientras no haya un pronunciamiento definitivo del Poder Judicial, los actos administrativos mantienen su validez, aunque susciten cuestionamientos políticos o éticos. Por el contrario, los analistas que privilegian un enfoque sistémico argumentan que la repetición de prácticas destinadas a reducir la eficacia de los mecanismos de control, incluso cuando están respaldadas por la norma, produce un efecto acumulativo que compromete el equilibrio institucional a lo largo del tiempo. En este escenario, el debate se desplaza hacia la delicada frontera entre el ejercicio legítimo de la autoridad ejecutiva y su uso estratégico para debilitar las resistencias internas. Un punto que se menciona con frecuencia en los análisis es la sustitución gradual de los cuadros técnicos por personas con vínculos directos con el entorno presidencial, incluso en áreas tradicionalmente preservadas de nombramientos políticos directos. Aunque la prerrogativa de nombramiento está prevista en el ordenamiento jurídico, el cambio del criterio técnico por la lealtad política redefine el papel de estas instituciones dentro de la estructura del Estado. Con el paso del tiempo, este rediseño limita la producción de evaluaciones independientes y reduce la eficacia de los mecanismos internos de corrección y fiscalización. Hasta el momento, no se ha llegado a un consenso sobre la posibilidad de interrumpir este proceso únicamente mediante acciones judiciales o manifestaciones puntuales del poder legislativo. Una parte significativa de los expertos considera que el sistema ha pasado a operar en una zona de indefinición, en la que los instrumentos tradicionales de contención institucional pierden fuerza ante la velocidad y la fragmentación de los actos administrativos. La estrategia de dispersar la ofensiva institucional en múltiples iniciativas aisladas dificulta la construcción de una respuesta coordinada y diluye el impacto político y jurídico de cada impugnación individual. En este contexto, incluso cuando surgen decisiones judiciales desfavorables al Ejecutivo, la implementación de las medidas correctivas encuentra obstáculos administrativos y resistencia práctica. Varios análisis académicos señalan que la etapa actual del sistema político de los Estados Unidos revela una tensión estructural entre la forma legal y la función institucional. Las instituciones siguen operando dentro de los marcos jurídicos establecidos, pero su finalidad original, actuar como instrumentos de equilibrio y limitación recíproca entre los poderes, se ha ido reorientando gradualmente mediante estrategias que no rompen abiertamente con la legalidad, pero alteran su lógica de funcionamiento. Algunos estudiosos describen este proceso como una erosión de naturaleza procedimental, caracterizada no por rupturas abruptas, sino por la acumulación continua de prácticas que vacían la eficacia real de las normas. Esta interpretación encuentra respaldo en estudios comparativos que asocian el momento actual con periodos de presión institucional vividos por otras democracias. La particularidad del caso estadounidense, según estos investigadores, radica en el hecho de que el proceso se produce bajo una tradición constitucional basada en la presunción de buena fe de los ocupantes de cargos de alta responsabilidad. La Constitución se concibió partiendo de la expectativa de que sus intérpretes actuarían guiados por sólidos compromisos institucionales. Cuando esta premisa deja de observarse, incluso sin ninguna modificación formal del texto constitucional, el sistema pasa a funcionar con menor previsibilidad y mayor vulnerabilidad a los procesos de captura funcional. Uno de los efectos más visibles de este desajuste entre la norma y la práctica es el desplazamiento del debate político hacia temas que antes se sustentaban en consensos mínimos. Cuestiones relacionadas con la independencia del Poder Judicial,
la autonomía de las universidades, la estabilidad de la función pública y el respeto a las decisiones de las instancias técnicas volvieron a ser objeto de disputa. Este movimiento debilita la percepción de que ciertos valores ya estaban consolidados como bienes institucionales compartidos. La reapertura de estos temas indica que la disputa actual no se limita a la dinámica partidaria, sino que involucra concepciones distintas sobre el papel del Estado y los límites de la autoridad presidencial. Aún así, sigue habiendo un campo considerable de incertidumbre en torno a estas interpretaciones. Incluso entre los analistas más críticos se evita afirmar que el proceso esté definitivamente consolidado o que sus efectos sean irreversibles. El reconocimiento más amplio es que los mecanismos de respuesta institucional están siendo llevados al límite de su capacidad. La forma en que cada poder reaccione a los próximos movimientos del Ejecutivo será decisiva para determinar si este patrón se convertirá en recurrente o si será contenido por una reorganización funcional del sistema. Ante esto, comprender el momento actual exige más que análisis rápidos o conclusiones inmediatas. Requiere un seguimiento continuo, atención a las dinámicas institucionales menos visibles y disposición para lidiar con la complejidad del proceso en curso. Si este tipo de lectura contribuye a profundizar su comprensión del escenario político, siga acompañándonos en los desarrollos que aún tienden a surgir.